El tema de hoy es una pregunta y es: ¿dónde está Dios? Puedes tomar ahí nota. ¿Dónde está Dios? Es una pregunta. Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos escuchado a alguna persona decir eso, ¿cierto? Y de pronto preguntarse, o incluso a nosotros mismos nos ha podido pasar, y de pronto pensar, bueno, ¿dónde está Dios en medio de ciertas circunstancias? ¿Cierto? ¿Dónde está Dios, por ejemplo, en medio de la guerra, en medio de tantos niños que sufren violencia? ¿Dónde está Dios de pronto cuando violaban a una persona? ¿Dónde está Dios de pronto cuando una persona estaba tomando la decisión de abortar? ¿Dónde está Dios de pronto en medio de violencia que se vivió en los hogares o que se vive en los hogares, violencia intrafamiliar? ¿Dónde está Dios de pronto cuando llega un diagnóstico médico que es inesperado? Y podemos incluso, como les decía, nosotros mismos preguntarnos muchas veces, bueno, ¿dónde está Dios? En otras ocasiones donde de pronto parte de esta tierra una persona que no esperábamos que partiera en un momento inesperado, uno puede decirse, bueno, ¿y dónde está? O incluso te han podido hacer esa pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿dónde está su Dios? Tanto que usted habla de Dios y dónde está. Y la palabra del Señor nos muestra que un hombre vive una situación similar, y es precisamente él también se hace esta pregunta. Este hombre es un profeta y es el profeta Habacuc. El libro de Habacuc pues tiene su nombre, y te pido que vayamos ahí juntos al libro de Habacuc. Lo puedes abrir, vamos a estar ahí en ese libro. Es un libro profético y es un libro pues realmente corto que podemos leer. De hecho, tú en tu casa esta noche puedes llegar y leerte el libro de Habacuc. Hoy vamos a ver varias partes de él, y te pido que vayamos juntos al capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Entonces, bueno, paramos acá un momento y vemos, les digo que, Habacuc, ¿quién era? Un profeta, ¿cierto? Un profeta. Y aunque él es un profeta, realmente en este libro nosotros no vemos que Habacuc como profeta le esté hablando al pueblo como tal. Este libro todo gira en torno a la relación que tiene él en un momento determinado con Dios, y entonces consiste en preguntas y respuestas. Y dice acá la palabra, dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Entonces ahí tiene como título primera queja de Habacuc, y él le está preguntando al Señor: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y nos sorprende, ¿cierto?, ver estas líneas de un profeta de Dios, ¿cierto? Es un hombre que está acá levantando una queja delante del Señor, y parece ser, por lo que nosotros vemos, que Habacuc está en un momento donde siente que ya no puede más, ¿cierto? Donde él ha orado una y otra vez y ha clamado, pero todo parece como sin respuesta. ¿Alguna vez te has sentido así? De pronto que tú oras con respecto a una situación una y otra vez, pero pareciera que no tenemos respuesta. Y vemos que Habacuc está en medio de este momento en donde él siente como Dios mío, o sea, ¿hasta cuándo
va a pasar todo esto. Y pues si nosotros vemos ese tiempo en el que Él está viviendo, pues realmente no nos queda difícil imaginarlo, ¿cierto? Porque realmente nosotros vivimos en medio de un tiempo así. Sin embargo, vemos que, como les digo, Él tenía quejas delante del Señor, pero Él no se va con estas quejas a otras personas, sino que va directamente a Dios, ¿cierto? Y Él presenta su queja delante de Dios, aun cuando Él siente que Él no lo ha escuchado. Sin embargo, vemos claramente cómo el Señor siempre, por su palabra, siempre nos escucha. Lo que pasa es que no siempre responde en el tiempo que nosotros queremos que Él responda, pero realmente el Señor siempre nos escucha. Dice la palabra del Señor en el Salmo 145, versículos 18 y 19, dice: el Señor está ¿qué? Cerca de todos los que lo invocan. Sí, todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata, ¿cierto? Y es hermoso porque efectivamente Dios siempre escucha nuestras oraciones. Puedes tener la certeza de que no hay una sola oración que tú hayas hecho al Señor que el Señor no la haya escuchado. El Señor las escucha absolutamente todos. Dice la palabra en Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13, dice: en esos días cuando oren, acá hay algo importante, y es que Él les está hablando acerca del tiempo en donde ellos iban a quedar como cautiverio, como cautivos de Babilonia, y Jeremías dice: en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, ¿qué? ¿Qué pasa? Si lo buscamos de todo corazón, podrán encontrarme, dice la palabra del Señor. En esos días cuando oren, los escucharé, y si me buscan de todo corazón, ¿qué pasa? Podrán encontrarme, dice la palabra. Entonces vemos claramente que Dios siempre nos escucha, amén. Y ahí hasta el versículo 4 del capítulo 1 vemos que Habacuc está en una queja delante de Dios. Y a partir del versículo 5, si tienes tu Biblia ahí abierta, tú te das cuenta que hay como un título: la respuesta del Señor. Y el Señor empieza a responderle, y la respuesta que Dios tiene para Habacuc es que él debe fijarse en que va a venir el pueblo de Babilonia a invadirlos. Y este es un pueblo que tiene como características, de hecho ahí la palabra del Señor lo muestra en el versículo 5 en adelante, dice que este es un pueblo que es un pueblo cruel, que es un pueblo violento, ¿sí? Y dice que él va a venir, ese pueblo va a venir a tomar control de Israel y va a hacer justicia y va a someter al pueblo de Israel. Y dice, bueno, que ellos contaban con caballos que eran más veloces que los guepardos. Los guepardos son los animales más veloces, y dice, bueno, sus caballos son más veloces que los guepardos, hace esa comparación, y dice, y son más violentos que los lobos en medio de la noche. Y es sorprendente, ¿no? Porque muchas veces la respuesta que uno espera de Dios, que uno está esperando, no es de pronto la que uno quiere escuchar, ¿sí? Habacuc, ¿qué estaría clamando? Que viniera a salvarlo, ¿cierto? Y al contrario, que Israel se enseñoreara, pero la respuesta que Dios tiene en ese momento es que Babilonia iba a venir sobre ellos, a tomarlos cautivos. Y Babilonia se caracteriza por ser un pueblo que menospreciaba también cualquier tipo de fortaleza de los otros pueblos, que se burlaba de los reyes, y todo eso nos lo dice ahí la palabra. Y dice el versículo 11, dice: arrasan como el viento, hablando del pueblo de Babilonia, dice, y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Entonces dice que ellos arrasaban con todo como el viento, pero que a la vez también eran considerados culpables porque habían hecho de su propia fuerza un Dios, ¿cierto? Y muchas veces nosotros podemos estar orando de manera incansable, de manera perseverante, por una situación, por una circunstancia, y de pronto
vemos que la respuesta no es lo que realmente esperamos, y que por el contrario, incluso a veces puede parecer peor lo que empieza a pasar que lo que realmente está pasando, ¿cierto? Y eso es lo que sucede acá en medio de esta situación. Tal vez tú estás orando porque tu familia de pronto llegue a los pies del Señor, ¿sí? ¿Cuántos oran por eso? Pero probablemente esa circunstancia, el hecho de que tu familia no llegue, es una de las razones que de pronto te mantiene a ti constantemente orando por tu familia y clamando misericordia, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros podemos orar porque ciertas circunstancias cambien, pero puede ser que Dios esté usando esas circunstancias para transformar nuestro corazón y nuestra propia vida, y realmente con el tiempo descubrir que no es la persona, que no es la circunstancia la que tiene que cambiar, sino que el que tenía que cambiar era yo mismo, ¿cierto? Y vemos que muchas veces, ¿a cuánto les ha pasado que de pronto las circunstancias difíciles lo mantienen conectado a Dios? ¿Sí? Porque muchas veces sucede que en medio de una circunstancia difícil entonces se dobla la oración, ¿cierto? Se dobla el ayuno, y entonces no, vamos a ayunar por esta circunstancia en específico, y de pronto reforzamos las fuerzas, pero de pronto cuando todo está bien, de pronto nos relajamos, ¿cierto? Y incluso podemos también descuidarnos espiritualmente porque todo está bien, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros, bueno, pensemos en todas estas cosas. Y dice el versículo 12 ahí del primer capítulo, dice: oh Señor, mi Dios, santo mío. Esa es, después de la respuesta, es una nueva oración que hace Habacuc. Dice: oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, ¿cierto? O sea, él se enfrenta a esa respuesta que no era realmente lo que esperaba recibir de parte de Dios. Dice: oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Y vemos que él está diciendo, bueno, ¿cómo así que gente más pecadora va a venir a ejercer justicia sobre nuestro pueblo? ¿Sí? Y muchas veces nosotros podemos hacer ese paralelo. Cómo a la gente a veces más pecadora o que hace tanta maldad pareciera que todo le sale bien, ¿no? Y que le va bien en absolutamente todo. O sea, ¿cómo es eso? Dice Habacuc y le dice al Señor, ¿cómo es eso que pasa? Y tal vez tú puedes de pronto tener un jefe que es injusto contigo, pero tal vez Dios tiene ese jefe que de pronto te somete y es injusto contigo porque está formando también cosas en nuestro propio corazón, ¿cierto? En nuestro propio carácter. Entonces vemos ahí, dice la palabra del Señor que Dios tiene en cuenta, así como lo veíamos, dice que ellos igual son culpables. No quiere decir que porque son malos entonces terminan saliéndose con la suya, ¿cierto? Porque vemos que la palabra del Señor en el versículo dice: pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza su Dios, ¿cierto? Creen solamente en sus propias habilidades y capacidades y hacen de su propia fuerza su Dios, ¿cierto? Pero muchas veces esas circunstancias son las que Dios usa para transformar nuestras propias vidas. Y dice el versículo 17, dice: ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y yo te pido que pienses un momento cuántas veces de pronto tú has hecho un paralelo de pronto con personas que a tus ojos son pues como más malvadas que tú. Y dice él, bueno, ¿tú vas a permitir eso, Señor? Y dice en el versículo 2, dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, allí esperaré hasta ver qué.
hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja, ¿cierto? Y entonces vemos que ante el clamor, ¿qué sucede? Dios responde. Entonces ahí vemos de título respuesta del Señor. Entonces dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Entonces dice, bueno, aunque parezca que se demora en llegar, esperaré con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará, ¿cierto? Y es una palabra que es para nuestro tiempo, porque el Señor vuelve, ¿cierto? Y todo eso que nosotros conocemos como injusticia va a suceder, ¿cierto? Todo eso va a perecer, va a quedar acabado. La palabra del Señor nos dice que el Señor volverá por nosotros. Si recordamos en Hechos, cuando el Señor se va al cielo y de pronto los discípulos se quedan allá mirando cómo el Señor se va, de pronto en un momento le dicen, bueno, ¿ustedes qué hacen mirando para arriba, cierto? ¿Qué hacen ahí mirando? Bueno, dice, así como ustedes vieron que Él se fue, así Él volverá. Eso está en Hechos capítulo 1 versículo 11. Entonces dice, así mismo ustedes lo volverán a ver. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Que el Señor va a volver. Por eso nuestros ojos no están fijos sencillamente en las cosas que pasan en esta tierra, sino que nuestra esperanza va mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Amén. Y dice Apocalipsis 1:7, dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. ¿Sí? Amén. Así es, ¿cierto? Entonces el Señor va a volver, ¿cierto? Y aunque a veces pareciera que tarda, la palabra del Señor dice que realmente Él no es que quiera retardar su promesa, sino que es paciente, ¿cierto? Que es paciente para con nosotros. ¿Para qué? Nadie se pierda, sino que todos puedan arrepentirse, ¿cierto? Para que todas las personas puedan arrepentirse. Entonces vemos claramente cómo el Señor empieza a darle respuesta a Habacuc y le dice, escribe mi respuesta con claridad en las tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Dice, esta visión es para tiempo futuro, ¿cierto? Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Esto va a suceder, el fin va a llegar. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no sabemos el día ni la hora, ¿cierto? Pero el Señor efectivamente lo va a hacer, ¿sí? Claramente el Señor va a hacerlo. Y dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, capítulo 2 dice, mira a los orgullosos. El Señor le sigue dando la respuesta. Este capítulo 2 es toda la respuesta. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo, ¿qué? Vivirá por su fidelidad a Dios, ¿cierto? Y dice ahí, sigue diciendo en el versículo 5, dice que realmente la riqueza es traicionera, que los arrogantes son personas que nunca van a estar tranquilas y que nadie realmente va a quedar impune delante del Señor. Cuando el Señor decida poner fin a tanta injusticia, la ira realmente, nadie se va a salvar de la ira
del Señor. Dice la palabra que el justo solamente por su fe vivirá, porque si nosotros vemos delante de Dios, realmente somos también merecedores de la ira de Dios, ¿cierto? Entonces dice ahí el versículo 13, sigamos leyendo del 13 al 19, dice: ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Todo esto es lo que va a suceder. Dice: se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Hagamos un pare acá. Hasta aquí vemos cómo todo lo que se ha hecho mal en contra de otros seres humanos es juzgado por el Señor, pero no solamente lo que se le ha hecho a otras personas, sino también a las cosas que Dios ha confiado en nuestras manos. Dice: derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. Qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera: despierten y sálvenos. A imágenes de piedras mudas dices: levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Y es impresionante, ¿cierto? Porque la palabra nos dice, bueno, así, de la misma manera que las aguas llenan el mar, así la tierra va a ser llena de su palabra, ¿cierto? Va a ser llena del conocimiento de Dios. Y cuando Habacuc recibe esta respuesta de parte de Dios, él como que aterriza y se da cuenta quién es realmente su Dios, y él empieza a reconocer. Y entonces acá encontramos una tercera intervención de Habacuc, pero que ya lo hace con una mirada diferente. Y dice Habacuc capítulo 3, dice: esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Y acá vemos algo muy importante, y es que él en primera instancia le está diciendo al Señor: Señor, mira cómo estamos sufriendo, Señor, desata tu ira sobre toda esta maldad que está pasando, sobre todo lo que sucede alrededor. Pero él, cuando se da cuenta de cómo es la verdadera ira de Dios, él se da cuenta que realmente ese juicio y esa ira no solo tiene que venir sobre los demás, sino que también tendría que venir sobre sí mismo, ¿cierto? Y entonces por eso en este momento sí dice: ay, Señor, pero en medio de tu enojo, por favor, ten misericordia. Porque los primeros que necesitamos clamar misericordia pues somos nosotros mismos, ¿cierto? Y el Señor nos dice: el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Entonces, por la fe nosotros tenemos la certeza y confiamos que, creyendo en el Señor Jesucristo, podemos esquivar realmente la ira de Dios por pura gracia, ¿cierto? Por puro amor de Dios, realmente no porque seamos dignos de escapar de la ira de Dios. Entonces, cuando pasemos por circunstancias o momentos difíciles en nuestra vida, no pensemos: ay, ¿por qué me pasa eso a mí y no le pasa a otros? Como si fuéramos de alguna manera dignos de recibir algo bueno. Cuando realmente nosotros vamos delante de Dios, nos damos cuenta
que necesitamos tanta misericordia realmente de Dios y que no tenemos ninguna autoridad para acercarnos al Señor y a decirle, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿O por qué permites esto o aquello? ¿Cierto? Y dice, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Es el clamor que hace Habacuc, ¿cierto? Y nosotros debemos tener la certeza que efectivamente, creyendo en el Señor Jesús, podremos escapar de ese enojo y de esa ira de Dios. Pero realmente todos le hemos hecho daño a otras personas. Todos hemos dañado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos atentado en contra de la creación de Dios. Todos podemos encontrarnos ahí en medio de estas líneas que acabamos de leer. Pero por el amor y la misericordia de Dios, nosotros vamos a poder escapar de ese juicio. Amén. Dios está siendo paciente para que nosotros enderezcamos nuestros caminos torcidos. Dios conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Dios no va a salvar a las personas porque vengan a este lugar. Dios conoce lo que cada uno de nosotros estamos viviendo y la manera en la que estamos viviendo, qué hay realmente en nuestro corazón, porque uno al ser humano puede engañar, ¿cierto? Pero a Dios no. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Y vemos que en este momento la situación de Habacuc a su alrededor no ha cambiado, pero su visión acerca de las circunstancias, su visión acerca de Dios sí ha sido transformada. Su realidad era la misma, pero la visión de él ya cambió, porque pudo tener ese encuentro real con el Señor. Entonces a veces no son las circunstancias las que tienen que cambiar, sino nuestra manera de enfrentar y de ver las circunstancias. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces realmente lo que necesita ser renovada es nuestra mente, ¿cierto? Tal vez tenemos que dejar de estar orando porque los otros cambien, porque las circunstancias cambien, y los que tenemos que cambiar somos realmente nosotros, ¿cierto? Somos nosotros los que necesitamos dejar que el Espíritu Santo venga y nos transforme nuestra manera de pensar, ¿cierto? Y es lo que el Señor nos pide, que cada día nosotros dejemos, ¿cierto?, todas las costumbres de este mundo, ¿cierto?, que cambiemos todos nuestros hábitos cotidianos y que permitamos que Dios nos transforme en nuevas personas. La circunstancia de Habacuc no había cambiado en nada, pero en él, en su interior, sí había habido una transformación, ¿cierto? Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces encontramos verdaderamente la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Y dice la palabra en Habacuc capítulo 3, vemos que él ya no está, esta es su tercera intervención y la última en este libro. Él ya no está levantando una queja delante del Señor, sino que dice el versículo 16, Habacuc capítulo 3 versículo 16, dice: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo y se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y dice el versículo 17: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor,
Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. ¿Cuántos se sienten con esa fortaleza? Miren que la circunstancia de él no ha cambiado, al contrario, él en primer momento tiene ese sentido de queja, ¿cierto? Y él dice, bueno, ¿cómo va a ser posible que vengan a invadirnos esas personas que son más pecadores que nosotros, ¿cierto? ¿Cómo tú, Dios, permites esas injusticias en contra de tus propios hijos? ¿Cómo tú permites que eso suceda? ¿Sí? Pero en este momento Habacuc dice, voy a sentarme a esperar que todo lo que tú has dicho se cumpla, que llegue ese momento, y aunque pase lo que pase, realmente voy a confiar en ti, ¿cierto? Y le dice, tú eres verdaderamente mi fortaleza. Entonces Dios está en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. A Dios le importa todas las circunstancias de nuestra vida, pero necesitamos transformar nuestra manera de ver esas circunstancias. Necesitamos permitir que realmente Dios obre en medio de esas circunstancias, porque sin lugar a dudas, si nosotros permitimos que realmente Dios esté ahí, pues vamos a fortalecernos, vamos a crecer, nuestra mirada va a ser transformada. Y la palabra del Señor nos dice ahí en Jeremías, porque estos sucesos suceden, bueno, muy de la mano, y el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno, ¿cierto? Son planes de bien, para darles un futuro y una esperanza.